vimos como pues el conservadurismo que lamenta la condición de pecado en nuestro mundo realmente es quien lo perpetúa y ama los frutos del pecado, ¿no? Que es esa desigualdad, esa opresión hacia la mujer. Y, pero bueno, vimos ese contexto bíblico de la desigualdad y el sexismo. Lo vimos en Génesis 3, pero antes que viniera esa desigualdad y ese sexismo, tenemos que ver qué había antes. Y mi tema hoy es que veamos la igualdad. Y me preguntaba, ¿la igualdad es un principio o es una norma? ¿Cuál es el contexto bíblico de la igualdad? Entonces vamos a ir a ese contexto de la Biblia, ¿sí? De la igualdad. Pero en base a la pregunta si la igualdad es un principio o si es una norma, viene la pregunta, ¿y qué es un principio? Bueno, un principio es el inicio o es un punto de partida donde nace o surge una cosa, ¿no? Es el mismo inicio de algo. Y bueno, también respecto a eso me venían otras preguntas, pero ya luego las veremos. Entonces, ese contexto bíblico de la igualdad, donde primero lo pude ver, es en Génesis 2. Vamos a ir a Génesis 2, del 18 al 23. Me gustaría que las personas que tengan Biblia, que se ubiquen en Génesis 2, 18 al 23. Y vamos a ver ese contexto de la igualdad. ¿Sí? ¿Puedo leer, hermana? Adelante, hermano. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. ¿Qué puedes notar en ese contexto que leíste, hermana? Aquí podemos ver que Adán, él veía que todos los animales tenían su pareja, ¿verdad? Y él les puso nombre a todos los animales. Entonces, él vio que él no tenía una ayuda, o sea, ayuda idónea era, él no tenía a alguien igual a él, alguien semejante a él, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor creó a Eva, entonces
El Señor la creó a ella porque Él primero le hizo sentir a Adán esa necesidad de un igual, porque dice que de una ayuda idónea, o sea, de una persona igual a Él, ¿cierto? Entonces, en ese, aquí habla le dijo a Adán que ella sería llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí se nota que había igualdad. Muy lindo, ¿verdad? El 20 dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso, ¿cómo entendemos eso? Yo lo entiendo desde el punto de que Adán no estaba completo. A él le faltaba algo. Todo estaba bien en la creación, menos él. Todo estaba completo en la creación, menos Adán. Él no estaba completo. Y como no estaba completo, pues no puede ser un prototipo, ¿sí? Él no puede ser, o sea, un modelo, porque para que alguien sea un modelo tiene que estar completo, ¿no? El sexismo se fundamenta en que el hombre es el prototipo, ¿no? Es el modelo. Pero aquí desde el inicio vemos de que Adán solo, él no estaba completo, ¿sí? Entonces, como vemos ahí, a algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? No, no era precisamente la compañía de Dios. Dios estaba con él. Pero Dios tuvo que hacer la mujer. Y ahora notemos lo que sucede. En el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Y qué clama Adán ahora? ¿Cuál es su grito de alegría? ¿Qué dice él? Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué había ahora ahí? Había igualdad. Ahora, él vio a alguien igual a él, cosa que antes no había podido ver. Él no, en toda la creación, él no había podido ver nada en igualdad a él. Ahora ve a esta mujer y él celebra esa igualdad. Podemos ver eso. Y él es el quien dice, ¿no? Será llamada varona, porque el varón fue tomado. Entonces, quería resaltar este texto bíblico como ese contexto bíblico de la igualdad. No sé si haya alguna opinión o respecto a esta parte. Hermanita, cuando Dios le dio la tarea a Adán de colocarle nombre a los animales, él vio que cada animal tenía su contraparte, su igual, y alguien de su misma especie. Y es allí donde él sintió la necesidad de alguien igual a él. O sea que el principio no es el principio de hembra y macho, como lo pensábamos antes, que era género. No, el principio que se ve detrás de esto es el principio de la igualdad. Pues así lo miro yo.
Así es, más adelante vamos a ver algo más acerca de ese tema de género. ¿Alguien más? Pues creo que hemos discutido varias cosas. Sin embargo, también recuerdo en una cita que Dios hizo eso a propósito, que el hombre sintiera. Eso lo hizo a propósito porque tenía, o sea, me imagino que el Señor estaba por mostrarle algo a, a Adán. Y es bonito porque en este momento nosotros estamos intentando entender lo que entendió Adán en ese momento. Así es, sabemos que es una parábola, ¿no? De que el hombre era la contraparte, Hermana, Dios. cuando yo estaba más pequeña, que más pequeña, como que si fuera pequeña. Cuando yo era pequeña, yo me preguntaba, yo decía, pero bueno, Dios, ¿para qué hizo el hombre y la mujer? ¿Para qué le hizo una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué la sacó de allí, de la costilla? O sea, eran unas preguntas que yo me hacía. Y qué lindo pues ahora saber la respuesta de que Dios hizo esto, de crear esa necesidad, es para, como una parábola, para que Adán también lo comprendiera a él, de que él sin la humanidad se sentía solo, porque, y para qué fue Dios a crear la humanidad al hombre, si iban a pegar y todo eso, Dios, entonces vamos a ver que Dios sin nosotros se sentía solo. Y qué lindo saber esa característica de Dios y que somos valiosos para el Señor. La verdad que eso es algo impactante en nuestra vida. Así es. En el adventismo nosotros defendíamos mucho el sábado, ¿no? Y algo que decíamos era de que porque estaba establecido desde el principio, ¿no? Que desde el mismo principio está establecido el sábado. Pero digo, ahora pienso, no éramos consistentes, porque entonces tendríamos que en esa época haber defendido también la igualdad, ¿sí? Porque también estuvo desde el principio. Pero nos enfocábamos solamente en el sábado y no en la igualdad del hombre y la mujer. La, la igualdad es un principio divino y nos habla, ¿de qué nos habla? En ese contexto que lo vimos, ¿de qué nos habla la igualdad? Nos habla de amor. ¿De qué más nos habla? De felicidad. La igualdad lleva a la felicidad. Porque ahora Adán, en ese contexto donde ve a un igual a él, en este caso a la mujer, él experimenta esa felicidad, esa dicha. Entonces pensaba en la metodología que nosotros tenemos de las parábolas, que es comparar y contrastar. Entonces podemos comparar, ¿no? Cómo era dentro del Edén en igualdad, a cuando ya ellos salen fuera del Edén y la desigualdad. ¿Qué cambio? ¿Qué diferente, ¿no? Qué contraste. Y pensaba en cómo muchos quieren entrar a ese Edén prometido sin primero entrar a el Edén aquí, ¿sí? O sea, a la igualdad. Entiendo que es necesario primero entrar y vivir primero
en el Edén aquí, que es la igualdad, ¿sí? Practicar igualdad para luego poder entrar a ese Edén prometido. Para explicarle a Matías, y bueno, para el repaso, veía que ¿de dónde viene la desigualdad? ¿No? Sabemos que es fruto pues del primer pecado, pero me preguntaba, ¿y qué pasó ahí? Bueno, ahí se instala el patriarcado, ¿no? ¿Recuerdas, Matías, qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado. Entonces vamos a ver qué es y algunas de las consecuencias que ha traído el patriarcado, que es el dominio y la autoridad que ejercen los hombres sobre grupos de personas en todos los ámbitos sociales, político, económico y religioso. Sí. ¿Verdad? ¿Qué más podemos decir de ese patriarcado que ha traído que el sexismo, la desigualdad, ¿cierto? Sí. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad es que no hay igualdad entre el hombre y la mujer, y el hombre se oprime a la mujer y le quita los derechos. El hombre oprimiendo a la mujer y quitándole, negándole sus derechos. Así es. Bueno, ya continuamos entonces. Gracias, Matías. Entonces, esa desigualdad, esa opresión que ha traído el patriarcado, esa opresión no solamente sobre mujeres, investigaba y veía que también es sobre los niños. El patriarcado como organización vemos cómo afecta pues el ámbito político, religioso, social, y pues que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Está basada en la línea de autoridad y de liderazgo del hombre. Y se trata de una estructura, como describía Matías, de opresión sobre las mujeres y que va por su sometimiento, desvalorizándolas y relegándolas a un segundo plano. El patriarcado surge de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y la reproducción de las mujeres. Esto, pues vemos que es una historia de 6.000 años y que cómo es que lo vemos ahora en nuestro tiempo, que se sigue viendo este modelo machista, y a tal punto de que, a ver, Matías, esta pregunta, ¿Dios es un hombre? No. ¿Por qué? Porque Él es espiritual y no es ni hombre ni mujer. Ah, Dios no es un hombre. Pues el patriarcado, eso es lo que piensa, ¿no? Que Dios es un hombre. Pero nosotros entendemos que Él no tiene género, no se identifica como mujer o como hombre, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que muchos construyen una historia de conflicto en la tierra, ¿cierto? Y lo que se ve, claro, esa historia de conflicto la vemos primero en el cielo, donde ¿qué pasa? Allí el Padre es un hombre y el Hijo es también un hombre. Y Lucifer también es un hombre, ¿no? Y los ángeles también que también eran hombres.
Entonces, con ese concepto y con ese pensamiento se excita, se trae a la tierra. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entonces se empieza a concebir el pensamiento de que, o sea, es un conflicto de hombres, porque en la Biblia ven a Adán, a Noé, a Can, y que excluye a las mujeres. Pero sabemos que esto es totalmente erróneo, ya que Dios no tiene género, los ángeles tampoco, y claro, Lucifer tampoco. Llegamos al 2019 y el mensaje de igualdad llega. ¿Y por qué es tan difícil comprender igualdad? ¿Por qué es tan difícil practicar igualdad? Es porque está ahí ese concepto errado de modelo del cielo, ¿no? Donde todo es masculino, hombre. Y entonces si construimos ese modelo del cielo aquí en la tierra, pues las mujeres no tendríamos lugar. ¿En dónde no tendríamos lugar? En la igualdad. No habría igualdad, ¿cierto? Y no tendríamos un lugar ni en la tierra Ni en el cielo. ni en el cielo. No hay lugar para las mujeres. Entendemos que en el cielo no hay género. En la creación, en el principio, como vimos, en el principio de la igualdad, Dios creó los dos géneros, pero solamente para el propósito de la creación. Y el pecado, ¿qué trajo? Trajo desigualdad. Donde antes había igualdad, ¿qué trajo? Desigualdad. Vino que este modelo patriarcal y bueno, ese es el comienzo del pecado. Y se tornó entonces en un mundo ¿de qué? Desigualdad. Desigualdad, en un mundo de hombres. De solo hombres, ¿no? Las mujeres no aparecen por ningún lugar. Sí. Entonces, en el tema de la anciana Tess, ella seguía diciéndonos, si las personas hacen una prueba de matemáticas y dicen 2 más 2 es, ¿cuánto es 2 más 2? 4. 4. Pero en el tema de la desigualdad, las personas dicen 2 más 2, 5. Dice, Dios está haciendo un test de matemáticas. Y si dices que 2 más 2 es 5, tu respuesta es la entrada al cielo. Esto es un tema de vida o muerte. Nosotros no, así como las matemáticas son exactas y requieren mucho trabajo de una respuesta correcta, nosotros necesitamos responder al mensaje, practicando igualdad, viendo cómo fue instituida desde el principio. Ahora que vemos ese contexto en el principio, podemos entender que la igualdad no es una norma, que la igualdad realmente no vino hace 100 años con el tema del voto de la mujer. La igualdad fue instituida en el mismo comienzo. La igualdad es un principio divino. Entonces, respecto a la tierra nueva que esperamos, Dios se asegura que cuando Él cree una nueva tierra, el pecado no existirá. No existirá. El pecado ya no surgirá de nuevo. Entonces allí nadie ya se va a atrever a decir que 2 más 2 es igual a 5. ¿Verdad? Dios no se va a arriesgar a eso. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si no
si no practicas igualdad, ¿qué pasará? Pues no podrás ir al cielo. No habrá entrada al cielo, No. porque eso sería perpetuar En el cielo. el pecado, El pecado, ¿cierto? sí. Claro que sí, porque en el cielo no va a haber ni sexismo, ni es igualdad. Exacto, en el cielo no va a haber sexismo, no hay sexismo en el cielo, ni lo habrá, ni en la tierra nueva. No habrá sexismo, no habrá desigualdad, no habrá opresión. Entonces vemos cómo la Biblia nos dice que lo que se ata en la tierra también será atado ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y lo que se desata en la tierra, lo que se pierde en la tierra, también se pierde En el cielo. en el cielo. Entonces vemos como el tema de la igualdad es el tema que prueba, es el tema que define la controversia, el conflicto que vive nuestro mundo. Entonces pensaba, bueno, siempre se ha atribuido el pecado a otro tipo de cosas. O sea, ¿a qué le llamamos pecado? ¿Cierto? Nos hemos enfocado mucho en pecados morales, en moralismos y todo esto, que realmente han sido normas que se han establecido. Pero pecado es la violación de la ley de Dios. ¿Sí? Y entonces necesitamos ver cuál es la ley de Dios. Y la igualdad es un principio eterno. Es la ley de Dios. Entonces, para definir el concepto de pecado, necesitamos entender quién es Dios. ¿Sí? ¿Qué pensamos que es Dios? Entender qué pide Dios de nosotros, de nosotras. ¿Cómo leo la Biblia? Pensaba cómo el Señor resume la ley, el Señor Jesús, diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a uno mismo, eso implica entender igualdad, practicar igualdad. Porque en desigualdad, ¿cómo puedes amar al prójimo como a sí mismo? Entonces, bueno, investigando, me encontré un dato de la neurociencia, lo que dice respecto a este tema y me pareció interesante compartirlo. Algo que vemos es que hay mayor tendencia a escuchar hombres y no a mujeres. Se confía como más en el relato de los hombres, no de las mujeres. ¿Y esto es producto de qué? De sexismo, sexismo. de la desigualdad. Sí, porque la mujer pasa a un segundo plano. Un segundo plano. Pero voy a citar lo que dice la neurociencia. Dice, desde la neurociencia sabemos que nuestro cerebro no funciona de una manera inocente. Nosotros reconocemos y valorizamos objetos y personas en función de ¿qué? Solamente en función de patrones mentales que nos formamos con información. ¿Sí? Entonces, nosotros nos manejamos a través de patrones mentales y hábitos. Y de esta manera es como se fomentan las prácticas sexistas. Porque alguien no dice,
no, yo no quiero la igualdad, yo quiero ser sexista. No, nadie dice eso, pero tal vez inconscientemente pueden haber personas sexistas que aún siguen con esos patrones mentales, con esos hábitos de pensamiento repetitivos, todavía siguiendo aquellas líneas de pensamiento que vio en su infancia, que vio en su entorno, en su comunidad, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en su entorno. Entonces, veía muy importante esto de que cada una podamos y cada uno identificar qué hay. Y si al caso hay algo de sexismo en nuestra mente, en nuestra conducta aún, y cómo necesitamos enfocarnos y cuestionarnos y preguntarnos, ¿no? ¿Hay algo en mí de sexismo? No sé qué puedan opinar de esto, hermanas. ¿Se ve la importancia? Sí, hermana, yo pienso que nosotros hemos perpetuado culturalmente muchas conductas sexistas y cosas que vemos como normales, como ejercer ciertos roles, eh, pues debemos entonces ya no procesarlo con nuestro cerebro rápido, sino hacer un análisis más cuidadoso y, y rompiendo con esos patrones de conducta, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho por cambiar a nivel de comportamiento sexista en la mayoría de culturas. Y pues hablando también de nosotros, ¿no? Personalmente. Hermana, por ejemplo, ahorita que fui a llevar a mi esposo, que fuimos a llevarlo al médico, fuimos aquí al hospital más cercano aquí en La Paz. Y cuando llegamos, bueno, salió un enfermero jefe, moreno él, y dijo, ahí no lo vamos a atender, lo vamos a hacer allá. La tos como, uy, horrible, ¿no? Entonces ya ahorita ahí ya comentando, uy, nosotros sí, con ese servicio que tenemos en Valledupar, ¿cómo íbamos ir a La Paz? Y uy, salió el negro ese, me salió el producto sexista. Yo dije, ay, señor, perdóname, este es sexismo. Son cosas que uno inconscientemente son expresiones que se le salen a uno ahí. Claro, así es. Cada una necesitamos ver eso, ¿no? ¿Qué líneas de pensamiento de este tipo, sexistas, homofóbicas o como tú decías, racistas, siguen todavía como permeando por ahí alguna parte de nosotras, ¿verdad? Porque sí, como dice la neurociencia, pues son los patrones mentales, ¿no? Realmente nuestros pensamientos son muy repetitivos. Tenemos una y otra vez los mismos pensamientos. Así es de que, claro, las conductas de esta manera se van haciendo repetitivas. Y es donde necesitamos vigilarnos a nosotras mismas y bueno, educarnos, porque no basta decir, creo en la igualdad, sino que necesitamos practicarla. Hay muchas cosas respecto a la desigualdad y el sexismo que casi no se escucha.
Y son temas por lo menos referentes a ese sexismo moderno, a ese sexismo oculto o disfrazado que se ve en nuestro tiempo. Eso también veía que es muy importante nosotros detectarlo, ¿no? Como de alguna manera lo han disfrazado, ¿no? Se va disfrazando y ahí tenemos que detectarlo, detectar esas conductas, esos pensamientos, ese lenguaje y decir, no, esto es sexismo, no lo quiero para mí, yo estoy desaprendiendo esto. Algo que me impresionó es ver cómo el sexismo no solamente ha oprimido a la mujer, sino también a los niños. ¿Sí? Porque el sexismo, ¿qué es lo que ha traído? Opresión. ¿Opresión sobre quién? Sobre alguien más. Y en este caso, claro, los hombres sobre las mujeres y los niños. Y esto se ve de muchas maneras y en muchos aspectos. Porque ya sea en una segunda línea, el niño sufriendo el efecto del sexismo, o en primera línea, vemos que cuando una mujer que tiene niños es maltratada, sufre bajo el sexismo, el niño o la niña ve estas conductas, lo nota todo. ¿Y qué pasa? Aprende todas estas conductas, pero también le hieren. Así es de que si hablamos con las personas, siempre nos van a contar estas historias de sus entornos familiares, de cuando eran niñas, y cómo les afectó el sexismo y la opresión que vivía su mamá. Veía también cómo el sexismo afecta muchos ámbitos de la vida, todos los ámbitos de la vida, porque la opresión, ¿qué área del ser humano no puede afectar, no? Y entonces viene la pregunta, ¿y el sexismo afecta la salud física y mental? ¿Qué opinan? Totalmente, hermana. Yo pienso que en el área psicológico, en el área mental, en lo físico también uno puede escuchar muchos descargos de personas que han tenido maltrato desde muy pequeñitos. Desde, por ejemplo, cocinar bastante para todos los hermanos hombres. Hay muchas cosas. Sí, tristemente sí. Yo tenía 5 hermanos. Y yo la única mujer. Y yo le lavaba a 5 hermanos, yo de 7 años, 8 años, yo me ponían a lavar una cantidad de ropa. Y sufrí bastante maltrato en manos de mis hermanos, inclusive hasta abuso. Y realmente son cosas son cosas que a veces marcan la vida de uno, pero gracias a Dios que nos han permitido que nos da la sanidad, todas esas heridas. Exacto. Esa es la historia de muchas mujeres. El sexismo afecta la salud, claro. La salud, tanto física como mental. Según estudios, las mujeres muestran una salud mental y física peor que los hombres.
Y bueno, se ven estadísticas. Y yo creo que nosotros también podemos notar eso, ¿no? Y pensaba en el contexto del espíritu de profecía, cómo la profeta habla bastante de la salud de las mujeres, pero no se habla mucho de la salud del hombre. ¿Por qué? Porque ahí ya se veía, porque ella podía ver que la salud de la mujer estaba muy deteriorada respecto a la salud del hombre. Pero ahora nosotros podemos entender que en gran medida, en gran parte, es el efecto que el sexismo y la opresión han traído sobre la mujer. ¿Por qué? Porque como sabemos, el sexismo trae esa discriminación, esa opresión, y eso que produce. ¿Qué produce en una persona, en una mujer, en un ser humano? ¿Qué produce? Produce estrés y miedo. ¿Y qué resulta del estrés y del miedo? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa en una persona cuando tiene estrés o miedo? ¿Alguien sabe? Bueno, el organismo tiene unas funciones fisiológicas, ¿sí? Que son innatas, nacimos con ellas, y cuando una persona siente estrés o miedo, inmediatamente el cuerpo como defensa segrega una hormona que en la ciencia se llama la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces ahí podemos ver ahora que la mujer oprimida va a tener una mayor producción ¿de qué? De cortisol. O sea, una hormona que genera estrés. Cuando hay estrés se produce esta hormona y esta hormona genera estrés en el cuerpo. Entonces ahí vemos cómo está vinculado esto. El estrés y el miedo ambas afectan al cerebro, ¿sí? Tienen una relación directa con la disminución de la autoestima. ¿Cómo es que relacionamos esto? ¿Sí? ¿Cómo la neurociencia podemos ver los estudios que hacen y cómo nosotros podemos entenderla? Pues es así. El estrés y el miedo hacen que se segregue esta hormona del cortisol, que si ustedes buscan por la neurociencia, el estrés, neurociencia y sexismo, ustedes van a ver muchos estudios respecto a esto. Entonces, esta hormona, el cortisol, al ser segregada, afecta al cerebro, ¿sí? ¿Y qué pasa con la vida de la mujer cuando está bajo el estrés y el miedo? Pues esto afecta negativamente el autoconcepto, o sea, cómo se ve ella, cómo se ve a sí misma, la opinión que tiene de ella misma. Y al afectar es su autoconcepto, ahí bajo el estrés y el miedo, se ve afectada su autoestima. Claro, la autoestima surge del autoconcepto, porque estimamos algo dependiendo de lo que vale, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos entender cómo el sexismo, la opresión afecta a la mujer. Entonces, una vez que es afectada de esta manera, con el estrés y con el miedo, y es afectado su autoconcepto y su autoestima, entonces, ¿qué más va a pasar?
por ende, las capacidades y habilidades cognitivas, como son la memoria y la concentración, entre otras más, van a ser afectadas. Y si a alguien se le logra afectar las áreas del cerebro, la memoria y la concentración, entonces, ¿será que está siendo afectada la persona? Claro que sí. Totalmente. Totalmente. Es ahí donde viene la dificultad para aprender, la dificultad para desaprender. Vienen muchos líos más que podemos ver. Porque la neurociencia explica que todo esto sucede en el hipocampo y que esto es una área del cerebro relacionada con la memoria. Pero no solamente relacionada con la memoria, sino también con la gestión de las emociones. O sea, es inevitable ver cómo está toda esta conexión. Porque así estamos constituidos. Entonces, como consecuencia de esto, ¿qué viene? Viene la ansiedad, viene la depresión, entre otros problemas más. Entonces, en estos estudios podemos ver que realmente es fácil ver cómo la mujer es la que más sufre estos problemas. Claro, en ningún momento los estudios dicen que los hombres no sufren ansiedad, que los hombres no sufren depresión, que no sufren estrés. Claro que también, ¿sí? No estamos descartando esto, porque de hecho también han sido dañados por el sexismo, claro. Pero al punto que voy y que me interesó este estudio es ese punto de que las mujeres tienen peor salud que los hombres. Y esto como un efecto del sexismo, de la opresión que se vive. Entonces, es aquí donde podemos ver que esto realmente no es desconocido para ninguna de nosotros, ¿verdad? O como, no sé si desean opinar respecto a esto, hermanas. Sí, solo agregar que desde muy pequeños nosotros instruimos también a los niños respecto a estas conductas sexistas, ¿no? Cuando por ejemplo, al género masculino, cuando les enseñamos a no llorar, a ser valientes, a ser fuertes, a no expresar sus emociones, y por el contrario a las niñas les inculcamos de cierta manera que sean débiles, que sean delicadas, que sean femeninas, ¿no? Entonces, pues hay que romper con muchos hábitos y con muchas estructuras, como tú decías, mentales, que también pues replicamos con los más pequeños. Así es. Así es. Y bueno, yo me preguntaba, ¿no? Bueno, todos estos prejuicios que hay contra la mujer, ¿no? Que es llorona, que es débil, que es muy emocional, realmente son pensamientos sexistas. Pero cuando vemos estos estudios, también vemos cómo es que, claro, ha sido afectada la salud de la mujer, su salud física, mental y emocional, porque ha estresado estas partes del cerebro, como lo describe la neurociencia, que es el hipocampo, donde se gestiona allí áreas como la de la gestión de emociones.
Entonces, es donde vemos que para la mujer es difícil gestionar sus emociones. Y claro, es como comernos una comida indigesta, ¿no? ¿Qué pasa si no la podemos digerir? Si nosotros no podemos digerir nuestras emociones, nos enfermamos a raíz de todo el caos que genera en nosotros el estrés. Si no podemos gestionar los eventos adversos que vienen a nuestra vida, pues deteriora nuestra salud. Y claro, en comparación con los hombres que no han sufrido la opresión que sufre la mujer, ellos tienen mayores habilidades para gestionar sus emociones. Y de ahí que veamos que su salud sea más fuerte. Esto según lo que menciona estos estudios. Y bueno, eso era lo que quería compartir en este sencillo repaso y continuidad del tema pasado. No sé si haya opiniones o aportes. Gracias, hermanita Sandra. Gracias, hermanita Sandra, me gustó mucho el tema. Gracias, hermana. Muy bueno el tema. Gracias, hermano. Hermoso tema. Bueno, pues yo estoy feliz de seguir aprendiendo al lado de ustedes, hermanas. Gracias por apoyar y yo feliz de estar aprendiendo y claro, Gracias, desaprendiendo. Matías. Gracias, Matías, por compartir con nosotros. Sí, gracias, Matías, por tus aportes. Le tiene muy claro el tema también. Así es. Sí, Matías ya comprende muy bien el tema de la igualdad. Qué bueno que él o sea, lo que hablabas ahorita de cómo repercute en los niños, cómo es importante que los niños de nuestro movimiento crezcan sanos en esas áreas, que crezcan, o sea, que sepan que sí pueden llorar, que desde pequeños esos conceptos que a nosotros nos metieron no sean puestos en ellos. Me gusta mucho. Sí, así es. Necesitamos educar a nuestros niños para que no tengan que vivir lo que ya nosotras vivimos. Sí. Bueno, vamos a orar y terminamos. Querido Señor y Dios, gracias por cómo nos has estado conduciendo, por esta poderosa enseñanza, porque has abierto nuestros ojos y nos estás guiando por esa senda de justicia que es la igualdad. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a seguir entendiendo más, aprendiendo más y bueno, cambiando nuestros patrones de pensamiento, nuestros hábitos, si algo todavía hay allí que necesite ser cambiado. Le rogamos, por favor, que sane a cada uno de todos los estragos que la opresión y el sexismo ha causado en nuestras vidas. Usted sabe, Señor, cada una por cuánta opresión, por cuánto maltrato ha pasado. Le rogamos, Señor, que traiga sanación, que nos dé fuerzas para seguir adelante y colaborando y procurando nuestra restauración completa. Amén. Siga, Señor, bendiciendo este ministerio Salem, ayudándonos a crecer todas juntas y juntos. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.